estás aplicando alguna fórmula extensa y te está arrojando un valor de repente incorrecto, un valor diferente al que debería ser el correcto, pues te encuentras justamente en el lugar indicado. Aquí en tu canal del Tío Tech te ayudaremos a evaluar la fórmula a través de nuestra hoja de cálculo de Excel. Así que rápida y sencillamente a través del ejemplo que te mostraré en pantalla aprenderemos la sección de evaluar fórmulas. Así que vamos. Perfecto, tenemos en pantalla evidenciado el ejemplo con el cual trabajaremos el día de hoy. Si hacen un poco de recuerdo, este ejemplo ya lo hemos utilizado para poder observar si alguno de estos colaboradores, según las indicaciones o la condición que hemos tenido aquí, logran obtener una bonificación o se quedan sin bonificación. Aquí está establecida la fórmula, ¿correcto? Entonces, estos colaboradores obtienen todos un sueldo de 1.500 soles, pero han tenido horas extras donde han ganado esta cantidad de plata y una comisión por llegar a su meta actual, obteniendo un saldo total de esto. Si ellos, por ejemplo, según todos estos márgenes, todos estos rangos de saldos, han obtenido un sueldo de 2.000 soles mayor o igual a 2.000, entonces ellos sí van a obtener bonificación. Pero ¿qué pasa con los que han obtenido menos de 2.000? Pues se quedan sin bonificación. Entonces, vamos a ingresar con uno que no haya obtenido bonificación, que justamente es este. Selecciono esta celda donde está establecida la función que hemos utilizado aquí, la función sí, y directamente me voy a mi inicio, a mis fórmulas, a mi barra de tareas y tengo la sección de fórmulas. Aquí utilizaré el campo de auditoría de fórmulas y aquí tengo ya establecida esta sección que me va a permitir evaluar la fórmula a través de un cuadro de diálogo. Me va a evaluar si yo tengo que depurar una fórmula y va a evaluar cada uno de ellos en partes individuales. Entonces, le doy aquí, selecciono y me aparece esta ventanita. Ya predeterminadamente me selecciona la celda F11 donde está indicado el sueldo total a recibir, ¿ok? Cuando se muestra justamente esta celda o cualquiera de las celdas y en la parte de abajo subraya toda esta expresión, quiere decir que esto es lo primero que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué me dice aquí en la indicación? Para mostrar el resultado de la expresión subrayada, haga clic en evaluar. El resultado más reciente aparecerá en cursiva. Entonces me está subrayando primero esto, le voy a dar clic en evaluar y me indica que justamente este colaborador ha recibido un saldo de 1.960 que es menor a 2.000 según la condición que establecía aquí. Entonces ahora voy a evaluar nuevamente esto si es falso o es verdadero. Le doy a evaluar, entonces aquí me dice dentro de la evaluación si va a concluir que es falso, recibirá una bonificación o no recibirá una bonificación. Entonces aquí ya me indica totalmente falso, es decir, no cumple. Si yo evalúo, ahora me indica sin bonificación. Entonces cierro ahí y de esa forma me permite a mí evaluar cada una de estas condiciones. Si yo ingreso a uno que sí ha obtenido bonificación, nuevamente me va a indicar aquí, ¿no? La celda F13, si la evalúo, aquí me indica que 2.450 es mayor o igual a 2.000. Y en la condición de bonificación o sin bonificación todavía no me la subraya porque esta la vamos a evaluar a continuación. Si le doy a evaluar, me indica aquí verdadero. Entonces, vamos a ver si recibe bonificación o no recibe bonificación. Si evalúo, aquí me indica la evaluación es que justamente aquí sí recibe bonificación. Y de esta manera nosotros podemos ir evaluando las fórmulas para poder viendo si es justamente la correcta. Vamos a iniciar desde cero aquí con una fórmula un poco más extensa para que ustedes logren adecuar mucho más lo que estoy entablando aquí. Si por ejemplo damos aquí algún número en especial, vamos a agregar cualquiera que por aquí, no sé, se me venga a la mente, ¿ok? Vamos un 12 por aquí. Entonces voy a agregar aquí una fórmula y voy a indicar, voy a sumar esto más el 5 más el 8, por ejemplo, ¿ok? Esto también quiero dividirlo entre el 2 más 8, no sé, más 6 y entre 12. Entre 6, perdón. Si yo voto acá el resultado me indica que es 34. Entonces vamos a evaluar si justamente está en lo cierto. Nuevamente nos dirigimos a fórmulas. Aquí evaluar fórmula. Ya tengo seleccionada la evaluación y le voy a indicar, ¿no? Vamos a filtrar en este caso este resultado de la celda A4 para poder evaluar. Entonces 15 más la celda B5 que hemos seleccionado aquí va a ir evaluándolo. Miren,
Yo simplemente voy a darle clic a todo paso por paso para poder ir evaluando. Ahora me va a condicionar 15 más 5, me sale 20. Ahora me va a condicionar la celda B4 entre la celda A5. Evalúo, quiere decir 8 entre la celda 5, que sería 2. Si le evalúo 8 entre 2 es 4, suma 20 más 4 y así sucesivamente. Me evalúa todas las celdas y miren, si yo le voy dando clic, me va arrojando todo el resultado. Aquí que me dice en la evaluación que es al concluido a 34. Entonces, si yo le doy reiniciar y cierro, justamente me lanza el mismo resultado que yo tengo evidenciado aquí. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar en realidad muchísimo para poder evaluar si estamos utilizando de manera correcta, si nos está arrojando un resultado correcto. Esto nos ayudará a que cuando veamos un cierto grado de dificultad, por ejemplo, dentro de las fórmulas que estemos utilizando, a través de esta auditoría de fórmulas nos va a ayudar a evaluar la que sea correcta. Así que eso ha sido todo por hoy, espero haberte ayudado y no te olvides que nos seguiremos encontrando en más videos tutoriales aquí en tu canal del Tío Tech.